Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, en esta tarde, aquí en Italia, bendito el nombre de Jesús, todavía mañana, allá en Perú, que hay hermanos de Perú que se conectan. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que la gracia y la paz del Señor sea con todos. Hoy vamos a continuar nuestro curso de doctrina cristiana y seguimos enfocándonos en la primera doctrina que estamos viendo, que es la doctrina de la palabra de Dios, de la Biblia, las sagradas escrituras. Y hoy el tema que nos compete es la inspiración de la Biblia. Para eso vamos a abrir las sagradas escrituras en la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Un pasaje muy claro. Amén. Muy claro. Dios bendiga, aleluya, a todos los hermanos que se están sumando. Bendito y alabado sea Cristo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Amén. El tema de hoy es la inspiración de la Biblia, de la palabra de Dios. Amén. Ya la vimos como revelación. Hoy vamos a ver la inspiración, el origen, ¿verdad?, de las escrituras. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice la palabra del Señor y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Poderoso pasaje, hermano, que nos va a hablar a nosotros de la inspiración de Dios hacia los profetas, con los profetas, a través de los profetas, para anunciarnos, para revelarnos a nosotros estas verdades maravillosas que hoy abrazamos. Vamos a darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra en esta hora. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu grande amor y tu misericordia, Padre mío, pidiéndote siempre que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpie de todo pecado, de toda culpa, Señor, de toda cosa desagradable delante de ti, y que nos puedas hacer aceptos, aleluya, delante del trono de tu gracia, maravilloso Dios, sabiendo, Padre mío, que nosotros no podemos, Señor amado, dar nada, sino que tú tienes palabra de vida eterna. Nos ponemos a tus pies, cual María, en esta hora, para poder recibir de tu palabra, de lo que tú tienes para nosotros. Señor, edifícanos, háblanos, ministranos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos, vamos a hablar de la inspiración de la Biblia. Este pasaje que lo vamos a analizar también más adelante, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra ese proceso de inspiración en torno a la escritura. Él nos dice que los profetas
que profetizaron de la gracia. Amén. Aquellos profetas del Antiguo Testamento que fueron inspirados por Dios. Ellos profetizaron y escribieron, dejándonos a nosotros ese Antiguo Testamento. Amén. Lo que conocemos como el Antiguo Testamento, ya en sus escritos anunciaban de antemano, es decir, en un conocimiento previo, en un conocimiento anticipado, los sufrimientos de Cristo, como Isaías 53, por ejemplo. Bendito y alabado sea Dios. Amén. Pero el versículo 12 de este capítulo de este pasaje tan lindo, dice, mis amados, a esto se les reveló que no para sí mismo. O sea, mientras ellos recibían la inspiración, tuvieron la revelación de Dios que todo esto no era para su tiempo, sino para el tiempo futuro, indeterminado por Dios, pero que ya había sido anunciado primeramente a los apóstoles y ahora, gracias al Señor, a nosotros. Todo esto nos habla a nosotros, hermanos, de que la Biblia ha sido un plan de Dios, el plan de Dios perfectamente organizado a lo largo de las etapas, a lo largo de la historia. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Así que vamos a hablar un poco de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. La inspiración de la Biblia también encontramos en el Nuevo Testamento una afirmación, un texto que lo conocemos mucho, en 2 de Timoteo 3:16. Ahora, cuando hablamos de inspiración, hay dos conceptos bíblicos sobre el término inspiración. 2 de Timoteo 3:16 vamos a encontrar este primer término. Dice, toda la escritura, toda la palabra de Dios. En ese tiempo, todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito. Pero eso no quiere decir que el Nuevo Testamento esté excluido de esa frase que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la menciona. Hoy podemos decir que toda la Biblia, todos los 66 libros, son inspiración de Dios. Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahí él usa una palabra. Recuerde que la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito enteramente en griego. Y él usa la palabra griega teopneustos, que significa, teopneustos significa el soplo de Dios, que Dios sopló, que la escritura fue dada a hombres santos bajo el soplo de Dios. Es decir, que la misma palabra sale del interior de Dios. Es la misma esencia del Señor. Y Él sopla. Bendito el nombre de Cristo. Qué tremendo eso. Él sopla. Así como sopló en el hombre cuando fue creado aliento de vida. Él sopla la palabra de vida. Pero ese soplo o esa inspiración, teomneutos, no es o no fue para todos, sino que Dios escogió hombres santos para que a través de ellos el Señor trajera, revelara su palabra, que era el propósito por el cual Él inspira a estos hombres, ¿verdad?, a escribir la palabra de Dios. De manera que podemos ver que la inspiración de la Biblia nos enseña a nosotros que la palabra es de origen divino. El autor de la Biblia es Dios. El dador de la palabra es Dios. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Ya luego vamos, cuando nos toque hablar de la autoridad de la Biblia, vamos a hablar de su utilidad. Hoy quiero enfocarme solo en la inspiración de la palabra de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Quiero recordarles también, hermano, que usted puede
hacer preguntas. Amén. Hay una manito allí que usted puede levantar. Gloria al nombre del Señor. Y usted puede hacer preguntas. ¿Ok? Entonces la Biblia no fue dada, no viene por deseo humano. Amén. La Biblia tiene un origen divino y él sopla. Dios sopla. Teopeneutos. Él sopla. Amén. Aliento. Él da de su esencia a hombres para que ellos, ¿verdad? Llenos del soplo de Dios, trajeran las Sagradas Escrituras. Pero hay otro concepto también en la Biblia sobre inspiración. Amén. Vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, cuando hablamos de inspiración divina, porque hay que enfocar que la inspiración que estamos hablando es la inspiración de la palabra. Amén. Porque si solo hablamos del término inspiración, pues mucha gente se inspira, ¿verdad? Se inspira en alguna cosa que ve, en alguna cosa que lee, en alguna persona, pero estamos hablando de la inspiración natural, perdón, de la inspiración divina, de la inspiración de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la inspiración divina, estamos hablando de la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre la mente de los escritores bíblicos. O sea, el Espíritu Santo, Dios mismo, actúa bajo ese soplo en la mente, en el entendimiento de aquellos hombres. Amén. Para capacitarlos. Número uno, para recibir el mensaje. Porque no todos estaban capacitados para poder recibir de Dios. La inspiración, la influencia sobrenatural del Espíritu Santo hizo primero que ellos sean capaces de recibir, amén, y a la vez de comunicar el mensaje de Dios, el mensaje divino, sin errores ni equivocaciones. La palabra de Dios, al menos hablando de su origen, de los primeros manuscritos, es una revelación de Dios sin errores, sin equivocaciones. Usted puede encontrar, y mucha gente de hecho ha encontrado aparentes errores en las escrituras, pero esos errores que los hay tienen que ver no con el origen de la escritura, sino con las recopilaciones, las transcripciones y las copias de copias que se han hecho de la escritura a diversos idiomas. Pero la esencia, hermano, lo que nosotros debemos tener claro es que la escritura en su origen no tiene errores, ni contradicciones, ni equivocaciones, porque es palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y esto también tiene que ver con la fe. Por la fe entendemos que fueron hechos los cielos y la tierra, ¿verdad? Que todo lo creado fue hecho donde no había nada, que Dios lo creó y lo creemos por la fe basado en la escritura. Bendito el nombre del Señor. Así que, amado hermano, es muy importante que entendamos el valor de la inspiración de la escritura. Alabado sea el nombre del Señor. El otro término, la otra palabra, amén, la encontramos también en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra del Señor, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, nadie, ningún ser humano se le antojó, pensó, dijo, amaneció un día y dijo, voy a traer una profecía divina o una palabra divina. Esto no viene por voluntad humana. El origen de la Biblia no está en el hombre. El origen viene de Dios.
el autor es Dios. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron. ¿Cómo hablaron? Siendo inspirados. Esa palabra, inspirados aquí, porque el griego tiene muchos significados de una misma palabra. En Primera de Timoteo que leímos, la palabra inspirado, amén, era, gloria al Señor, soplo de Dios. Pero aquí se usa, Pedro usa otra palabra, que es la palabra feromenos, que significa movido, impulsado o dirigido, aún más cargado, llevado. Quiere decir que el Espíritu Santo movió, impulsó, dirigió, cargó, llevó a los hombres de Dios a escribir, bendito el nombre del Señor, lo que ellos habían recibido de parte de Dios. Mira el poder que tiene la escritura. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Hablaron no por su propia cuenta, sino que hablaron siendo movidos, impulsados por el Espíritu Santo. Cuando uno lee la escritura y lee en Lucas, que dice la Biblia que el Espíritu Santo movió, impulsó, llevó, guió a Cristo hacia el desierto. Algo similar es lo que hace con los autores de la Biblia, con los 40 autores que tiene la escritura. Los mueve, los impulsa, los dirige a escribir la voluntad de Dios, que ellos reciben bajo el soplo. No solamente reciben el soplo de Dios, sino que a la vez son impulsados, cargados por el Espíritu Santo hacia esa revelación divina. Bendito el nombre de Jesús. Cabe aclarar que esta acción solo Dios la realizó con los escritores bíblicos. Nunca más el Señor ha obrado ni obrará de esta manera con nadie. Porque esto tuvo un propósito, que fue, aleluya, la revelación de toda la escritura. Desde Génesis, la creación, hasta el final de los tiempos manifestado en el libro de Apocalipsis. Gloria al nombre de Jesús. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Saludo a todos los hermanos que han entrado. Espero que tengan allí también su cuaderno, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Amén. Bueno, te puede preguntar, gloria al nombre de Cristo. Volvamos a segunda de Timoteo 3:16. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí la palabra inspirada, como habíamos dicho, es el soplo de Dios, que significa respirada o exhalada. Cuando uno respira, ¿verdad? Inhala y exhala. Eso es lo que Dios, para entenderlo, hace en la mente, amén, en el entendimiento de los autores humanos de la Biblia. Ahora, existe la inspiración verbal. Cuando hablamos de inspiración, amén, tenemos que ver que hay lo que es la inspiración verbal de la Biblia. En realidad quiere decir que cada palabra fue inspirada por el aliento de Dios. Cada palabra, aleluya, fue inspirada, toda la escritura. Por eso que Pablo dice toda la escritura, no una parte. Toda la escritura es inspirada por Dios, dada por el aliento de Dios, y que no es meramente un esfuerzo humano para expresar verdades importantes. En la escritura, hermano, en la idea de la palabra de Dios, en el concepto de la palabra de Dios, el hombre no tiene nada que ver. Solo es un instrumento, fue instrumento. Gloria al nombre del Señor. Fue usado por Dios para poder
traernos a nosotros esta revelación. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, hay cosas que tenemos que ver. Por supuesto, Dios usó al hombre como canal, como instrumento, y lo usó permitiendo que la naturaleza individual de cada escritor caracterizara sus escritos. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que Dios no le quitó la mente en ese momento que Él sopló, que Él inspiró, que Él llevó, cargó a los escritores bíblicos. Él no les quitó el entendimiento. No fueron autómatas, no fueron zombies, no quedaron, amado hermano, en un trance. No, 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 Dios no hace eso. Cuando Dios inspiró, Dios también permitió que según la naturaleza de cada individuo, ellos pudieran escribir lo que Dios le daba bajo sus propias maneras. Porque si usted lee la escritura, Pedro no escribe igual que Pablo, y Pablo y Pedro no escriben igual que Juan. Mateo no escribe igual que Lucas, los evangelios. Bendito el nombre del Señor. Cada libro que es primeramente inspirado por Dios, también tiene características de su propio escritor, porque Dios no le quitó, aleluya, la mente o el entendimiento. Eso hay que tenerlo claro. Bendito el nombre de Cristo. Amén. Entonces, cuando hablamos de la inspiración, no es que los hombres de Dios que entraron en un trance y su mente fue llevada y ellos no sabían lo que estaban haciendo. No, no tome la inspiración de Dios así. Ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Ellos sabían lo que estaban escribiendo. Juan escribía el Apocalipsis mientras la inspiración de Dios venía a él a través de visiones de la revelación de Cristo. Y él escribía, y hay momentos donde Dios le dijo, no escribas tal cosa. Y Juan no le escribió. ¿Por qué? Porque Juan tenía entendimiento. Amén. No, no fue un robot. No se convirtió en algo inanimado. No, él era consciente de que Dios estaba usando su vida. Gloria al nombre del Señor. Y en sus escritos, pues cada escritor, amén, presentaba sus propias características de escribir y su forma de, gloria al Señor, pues presentar el mensaje. Amén. Gloria a Dios. El término inspiración, como ya vimos primeramente, del griego theoneutos, una palabra difícil. Amén. Aleluya. Como ya dijimos, significa respirado o el soplo de Dios. Por ese soplo o exhalación y poder divino, el Espíritu Santo dirigió y, como dice Pedro, trasladó o condujo a autores humanos, hombres santos. Amén. Dios escogió hombres santos con tal precisión que la obra, es decir, el libro, la palabra de Dios, cada libro de la escritura refleja exactamente la intención de Dios mismo, ya que Él es el autor de las sagradas escrituras. Entonces, ¿cómo no confiar en la Biblia? ¿Cómo no confiar en las escrituras? Gloria al nombre del Señor. Amén. Si Él es el autor. Por eso yo le enseño a la iglesia lo que Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 6, que la escritura es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, no es la espada nuestra. Porque quien la tiene que manejar, quien la domina, quien la conoce, es su dueño, es su autor, es el dador de la escritura. Y él la tiene que manejar, y él la tiene que guiar. Y nosotros tenemos que buscar esa guianza para poder interpretar las escrituras correctamente, bajo la guía de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, no bajo nuestro entendimiento.
no bajo nuestro criterio, sino bajo el propósito de Dios. ¿Qué Dios quiso decir? ¿Qué Dios quiso mostrarnos? Y buscar en las Escrituras esa guianza, hermano. Gloria al Señor. Como fue Dios el que habló por medio de los apóstoles y profetas, los documentos originales, por eso lo marqué con otro color, documentos originales, porque hoy no existe ningún documento original primario de ningún libro de la Biblia. Lo que tenemos son copias, copias de copias de copias. Los textos más antiguos que se tienen de la palabra de Dios son los textos hallados en el Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, los manuscritos del Mar Muerto, que son el Antiguo Testamento, son los más antiguos, que datan del siglo II y I antes de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Pero ellos no eran textos originales, también eran copias de los originales. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Por eso, como Dios habló por medio de los apóstoles y profetas, los documentos originales que ellos escribieron llevaron las marcas especiales de la inspiración divina. Amén. Lo que implica que los 66 libros, hermanos, son en sus expresiones originales completamente dignos de confianza como la voz del Espíritu Santo. Hay cosas que el día de hoy, por las malas traducciones y por tristemente la falta de reverencia al copiar los manuscritos, hay cosas que están en tela de juicio. Hay cosas de la Escritura que tenemos que no se está 100% seguro en los teólogos de que sea parte de los escritos originales. Pero eso no quiere decir que porque un pasaje o un texto no haya formado parte del texto original, no quiere decir que descalifique lo que es la Biblia. Bendito el nombre del Señor. No sé si me dejo explicar. Amén. La misma Biblia nos muestra en su totalidad todo el propósito de Dios. Y no hay nada que se pueda descubrir en los días de hoy que puedan anular las verdades bíblicas. Por ejemplo, hay gente que duda del capítulo 5 de Primera de Juan como un texto original, donde dice la Biblia, y tres son los que dan testimonios en el cielo, en la tierra, ¿verdad? Y estos tres, el Padre, Hijo, uno son, el Espíritu Santo, y dan testimonios en el cielo. Gloria al Señor, más o menos el texto dice así. Y muchos ponen en tela de juicio eso. De hecho, a ese pasaje se le llama el coma joánico, es decir, como algo que supuestamente Juan no escribió y que fue añadido. Ahora, suponiendo, vamos a suponer que eso sea verdad, eso anularía la veracidad de la doctrina de la Trinidad en la Escritura de ninguna manera. Porque la Escritura está saturada de la verdad de la Trinidad. Cuando Cristo fue bautizado, una voz del cielo se escuchó, la voz del Padre, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, como paloma, sobre Cristo. Cuando Cristo iba a partir al cielo, les dijo a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos, sino que os enviaré el otro consolador. ¿Por qué le dice el otro consolador? Porque Cristo era el consolador de ellos, el ayudador.
Pero dice, le enviaré el otro, alguien igual a él. Porque Cristo no va a enviar a alguien inferior a él. Alguien igual a él, el Espíritu de verdad. Entonces, aunque supuestamente, como dicen muchos historiadores de la alta crítica, que hay textos que no son parte de la Biblia original, aunque eso sea verdad, no anulan ni niegan la veracidad, aleluya, de la inspiración divina y sus verdades fundamentales que encontramos en toda la Escritura. Sea Cristo glorificado. Amén. Gloria a Dios. La inspiración de la Escritura en este pasaje que vimos en segunda de Pedro, ¿verdad? Aleluya. Vamos a leerla, vamos a buscarla, tenga la Biblia abierta. Gloria al nombre de Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Amén. Un texto muy lindo que siempre lo usamos. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, antes de todas las cosas, estudiante de la Biblia, tú tienes que entender esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Amén, ya lo vamos a ver. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración de la Escritura, en este pasaje que hemos leído, nos da dos grandes razones para confiar en ella. Número uno, que es segura. Pedro dice, gloria al Señor, tenemos también la palabra profética más segura. Y número dos, que es divina, es de origen divino. Si no, dice que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, estas dos razones es suficiente, hermano, para confiar en la inspiración de la Biblia, para confiar en la palabra de Dios. Es segura. ¿Por qué? Pedro dice, la palabra profética más segura. Las Sagradas Escrituras es la profecía más confiable que existe. Pero más segura que qué cosa. Amén. Como les escribo allí, el contexto lo aclara por encima de cualquier experiencia, porque usted va a ver que Pedro habla de su experiencia en el monte, por encima de cualquier experiencia espiritual, hermano, religiosa, mística, está la seguridad de la palabra, más segura, la Escritura. Amén. Las experiencias son malas, no, pero son personales. Las experiencias son personales. El trato de Dios es personal. Y no podemos poner nuestra experiencia como palabra de Dios o a la misma altura de la palabra de Dios y no podemos predicar nuestra experiencia. Porque tenemos que predicar la Biblia, la palabra del Señor. Si Dios ha tratado contigo de una manera, no quieras imponérselo a los demás, que tiene que ser así como Dios trató conmigo. No, tiene que ser como la Biblia, la palabra más segura lo dice. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hoy tristemente, hermano, hemos dejado, y hablo verdad en general, el pueblo de Dios, ha dejado la seguridad de la palabra para buscar seguridad en su experiencia religiosa. Recuerdo mucho cuando vino esto del COVID, ¿se recuerda? Y comenzaron entonces los médicos, los científicos a buscar la cura y hasta que se encontró una vacuna, ¿verdad?
que sirviera para pues contrarrestar todo esto. Hubo gente cristiana que pues como tuvieron sueños, o dicen ellos que tuvieron sueños, donde Dios le habló por los sueños y le dijo que esa vacuna no se debían poner los cristianos porque era la marca de la bestia, la marca del anticristo. Y salieron por redes sociales diciendo que el cristiano que se pone la vacuna estaba condenado, estaba perdido porque era la marca de la bestia, porque Dios me lo había revelado en una experiencia que yo tuve en un sueño. Pedro dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos. ¿Qué pasó? Que ya pasaron años y la gente que recibió la vacuna, cristianos, siguen adelante buscando de Dios. ¿Y dónde quedó la revelación? ¿Dónde quedó el sueño? ¿Dónde quedó lo que ellos decían que Dios les había dado? Pero lo terrible de eso es que hay gente que se puso a dudar, puso a decirse, ¿será verdad? Y toda esa gente que comenzó a preguntarse si era verdad, era gente que no estudia la Biblia, porque la palabra profética más segura nos dice a nosotros que antes que el anticristo venga a imponer su marca, su sello, su número, la iglesia tiene que ser levantada. Bendito el nombre del Señor. Y entonces el que conoce la escritura sabía que lo que se estaba diciendo eran disparates. Que yo no dudo que tuvieron sueños y todo, pero el sueño no puede estar por encima que la palabra de Dios. Eso téngalo claro. Y eso vívalo siempre. Tu experiencia no puedes anteponerla sobre la palabra de Dios, más segura, porque eso es lo que Pedro nos dice, que es más segura que cualquier cosa, más segura que nuestra experiencia, más segura que los sueños, que las revelaciones supuestas, que las profecías, más segura es la Biblia. Y hacemos bien en estar atentos a ella. Gloria al Señor. Pedro enfatiza que la escritura es la palabra profética más segura y eso es por su origen. ¿Por qué? Porque es divina. Amén. En el versículo 20 y 21 que hemos leído, nos muestra que la palabra de Dios no es segura porque se origina en la experiencia o la voluntad del hombre. Porque la experiencia, la voluntad del hombre, hermano, es imperfecta, sino que es segura porque su inspiración es de origen divino. Su autor es el Espíritu Santo. Es un mensaje preservado del error humano, aunque hayan sido los instrumentos usados para traer la revelación de Dios. La Biblia carece de los fallos del hombre. Alguien que lea rápidamente Mateo 7, del 24 al 27. Sea Cristo glorificado. Mateo capítulo 7, 24 al 27. Leemos su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó sus casas sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue tan grande su ruina. Amén. Gracias, mi hermano. Aleluya, Robert. Y el mismo Jesús después dice, Mateo escribe y dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. ¿Y qué enseñaba Jesús? Que nuestro fundamento tiene que estar en las palabras suyas, en las palabras de Cristo. Cuando tu vida está fundamentada, cuando dependes de la Biblia, cuando no estás buscando predicadores por allí que te hablen y tú creerle todo sin analizar, cuando no estás buscando quien te profetice,
cuando no estás buscando revelaciones raras y extrañas, sino que tu vida depende de la Escritura y tú estás seguro en la Escritura porque entiendes que es palabra de Dios, porque entiendes que viene de Él, que Él es su autor y que Dios es perfecto, por tanto su palabra es perfecta. Tú estás cimentado sobre la roca y venga lo que venga, no te vas a caer. Y venga lo que venga, no te vas a apartar del Señor, porque en tus momentos más difíciles, la Biblia va a ser tu sostén. La Biblia va a ser tu ancla. Las promesas de Dios en este libro maravilloso te van a sostener sin caída. Qué preciosa palabra que nos da el Señor Jesucristo. Amén. En esta enseñanza de estar edificado sobre sus palabras. El que oye estas palabras y las hace. Porque hay que hacerla, hay que creerla. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Cristo vive. Recuerde que usted puede preguntar. Pedro también nos dice que la Biblia es la antorcha que alumbra, la escritura es la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En esta ilustración, en este ejemplo que Pedro da, hay dos fuentes de luz, la antorcha y el lucero. La palabra lucero quiere decir el sol. Amén. Eso es lo que significa lucero, sol. La antorcha o la lámpara es la palabra de Dios. Amén. Es donde se coloca la luz. La antorcha por sí solo, pues, ¿verdad? No. Pero si usted pone la luz, pues alumbra. El lucero de la mañana es Cristo en su venida. Entonces vemos dos fuentes de luz en este pasaje. Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, el lucero de la mañana, ¿verdad? Es Cristo, su luz es propia. La antorcha, la Biblia, es luz porque proviene de Dios. Amén, porque viene de Dios, porque Dios la ha dado. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Qué lindo, hermano, es estudiar la Escritura. La Escritura es divina, por tanto, no es de interpretación privada, también nos dice Pedro. En ese mismo pasaje hay tantas enseñanzas allí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ningún escritor, ¿verdad? Aleluya, pensó escribir algo que iba a durar a perpetuidad. Todo esto estaba en el plan de Dios. Pues acá vamos a ver puntos importantes. Hay una pregunta. Gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga, hermana Marimilio. Amén, gloria al Señor. Entonces, hay puntos importantes en esto. Cuando hablamos de que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, amén, quiere decir que el escritor humano, amén, el instrumento, nunca tuvo parte en la inspiración. Dios no compartió, Dios no le preguntó, mira, ¿tú qué piensas? No, él no tuvo parte en la inspiración. Todo fue dado por Dios. Amén. El otro punto es que el Espíritu Santo inspiró, como ya vemos, exhaló, sopló en santos hombres de Dios, consagrados, hombres que tenían comunión con Dios. Él los escogió. Gloria al nombre del Señor. Punto 3. La Biblia se interpreta a sí misma. No es de interpretación privada. No es que cada uno tenga su propia interpretación de la Biblia. Ese es el problema de las religiones. Que cada religión interpreta la Biblia a su manera, a su pensamiento. Pero cuando vamos a buscar la interpretación en la misma palabra, vamos a encontrar la verdad, porque Dios ha revelado su verdad y Dios quiere que conozcamos su verdad. La Biblia se interpreta a sí misma por su único autor, el Espíritu Santo.
Su interpretación tiene su fuente, su origen en Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. No podemos buscar interpretaciones ni forzar a la Biblia que diga algo que yo quiero. Yo no tengo que llevar la Biblia, la palabra de Dios, aleluya, a mi deseo, a mi idea. Yo tengo que ir a la Biblia. Bendito el nombre de Jesús. Porque hoy hay ideas, hermano, y buscamos en la Biblia cómo sostener esas ideas y dañamos todo el contexto y toda la interpretación bíblica. Amén. La inspiración debe afectar nuestra interpretación y no la podemos interpretar, hermano, a nuestro gusto, a nuestro agrado. La inspiración que Dios dio a esos hombres debe afectar nuestra interpretación de las Escrituras. Gloria al Señor. Isaías 8, versículo 20. Sea Cristo glorificado. Amén. Vamos avanzando entonces. Libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 20. A su nombre, gloria. Mire lo que dice la Escritura. A la ley y al testimonio. Esta es la Escritura. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, no están alumbrados, iluminados. Si no hablamos conforme a la ley y al testimonio, que en ese tiempo se hablaba de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, del Pentateuco. Hoy la ley y el testimonio es toda la Escritura. Y si no se habla conforme a toda la Escritura, es porque no les ha amanecido. Por eso que Pedro también dice, si alguno habla, hable conforme las palabras que Dios da. Si alguno ministra, ministre conforme el poder del Espíritu Santo, según el Espíritu Santo también lo da. O sea, no podemos hablar cualquier cosa, no podemos hablar de nuestro capricho, no podemos hablar, hermano, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, porque de toda palabra, hermano, que hablemos seremos juzgados. Y la Biblia dice en Proverbios 30 que no hay que añadir a su palabra para que él no se enoje. Bendito el nombre del Señor. Hay que tener mucho cuidado. Por eso que el predicador debe ser sumamente temeroso. Porque estamos predicando algo que no es nuestro. Estamos hablando de algo que tú y yo no hemos creado. Estamos hablando de algo, hermano, aleluya, que es de origen divino y que solo nosotros somos portadores, transmisores de la idea divina. Bendito el nombre de Jesús. Cristo vive. Concepto erróneo sobre la inspiración. Amén, porque hay, aunque ya lo hemos aclarado, pero vamos a repetirlo, hay conceptos equivocados sobre la inspiración. Se debe tener presente varios puntos en cuanto a la manera como se llevó a cabo la inspiración. ¿Cómo Dios inspiró? Ya hemos visto que inspiración significa soplar. Inspiración significa cargar, mover fenómenos. Amén. No, cierra la puerta. Gloria al Señor, aleluya. Apague el micrófono, aquellos que lo tienen encendido. Escuchando. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Ya hemos visto eso. Pero ¿cómo? ¿Cómo se realiza? Cierra la puerta, mamá. Gloria al nombre de Jesús. Hay un micrófono que está encendido, por favor. Gloria al nombre de Cristo. Hay conceptos erróneos. Cuando la gente quiere analizar por su propia cuenta cómo es que Dios inspiró, se inventan unas cosas, hermano. Está la idea del dictado mecánico. Hay quienes creen que la inspiración vino por un dictado. Dios dictó y ahí
Jeremías o Isaías, Pedro, Pablo, Moisés, comenzaron a agarrar la pluma y a escribir rápidamente lo que Dios le dictaba, como un jefe dicta a un secretario, una secretaria. Creen que eso así fue la inspiración. Entonces, el dictado mecánico sostiene que Dios habló por medio de seres humanos, dominándolos hasta el punto de anular su personalidad. Tal concepto es erróneo. La inspiración no fue así. Gloria al nombre del Señor. Dios no tiene autómatas, Dios no tiene robots, Dios no tiene, hermano, gente que le sirva, ¿verdad? Por inercia. Dios tiene gente que son adoradores. Bendito el nombre del Señor, que se entregan a Dios voluntariamente. Entonces, el Espíritu Santo, hablando de este dictado mecánico que muchos creen eso, el Espíritu Santo no quitó las características de cada escritor de la Biblia, sino que las usó para sus propósitos. Dios usó las características de cada escritor. Pedro, cuando escribe, si usted nota Pedro cuando escribe, Pedro es directo. Pedro escribe frontalmente. Pablo no. Pablo, un rabino, un conocedor de la escritura, aún antes de conocer a Cristo, usa alegorías, usa ejemplos. Agar, ¿verdad? Y Sara y Agar usa, ¿verdad? Para hablar de la esclava y de la libre. Pablo usa alegorías porque Pablo era un rabino y esas características Dios las usa. Dios no le quitó esas características a Pablo. Dios le bendiga, pastor. Una pregunta. Amén, amén. En el caso de los profetas, cuando dice, por ejemplo, vino palabra de Jehová, por ejemplo, a Jeremías, esto es un mensaje particular, personal o textual que lo habla Dios para el propósito que lo envía. Dios le habla a Jeremías audiblemente. Dios le habla a Jeremías audiblemente. Jeremías escucha la voz de Dios. Vamos a leer Jeremías 1. Venga conmigo, antes de continuar en esto, vamos a Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1 tiene algo muy bonito. Amén. Jeremías capítulo 1 tiene 19 versículos. Y en esos 19 versículos usted va a encontrar algo que se repite mucho. Dice Jeremías capítulo 1. Las palabras de Jeremías, ¿verdad? Hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. En el versículo 2 empieza, ya en el versículo 2, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías. Amén. Palabra de Jehová que le vino. O sea, Dios le habló. Luego le dice, gloria al Señor, versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí por segunda vez. Gloria al nombre del Señor. Amén. Después, en el versículo 11, la palabra de Jehová vino a mí otra vez. Versículo 12, y me dijo Jehová. Amén. Versículo 13, vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez. Versículo 14, me dijo Jehová. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ya en un solo capítulo, Jeremías nos hace ver a nosotros que lo que él recibe de parte de Dios es audible. Dios le habla. Él escucha la voz de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver, cuando sigamos adelante, las muchas formas como Dios usa para traernos la palabra de Dios.
Amén. No sé si contesté. Gloria al nombre de Jesús. No sé si está contestada la pregunta, amado hermano. Pastor, amén. Bueno, no sé si está. Amén, amén, pastor. Amén, amén. Vamos a continuar entonces, ¿no? Decimos que el Espíritu Santo no quitó las características de cada escritor de la Biblia, sino que las usó para sus propósitos. O sea, los escritores no fueron manipulados como autómatas mientras estaban en trance. No, no, no. Sáquese eso de la cabeza. Si lo pensó, no fue así. Amén. Gloria al nombre de Jesús. De hecho, eso de entrar en trance, eso tiene que ver más con el satanismo. Amén. Con las religiones paganas, satánicas, el vudú y todas estas cosas. En el cristianismo no es así. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cómo entonces inspiró? Y aquí vamos a ampliar más a la pregunta de nuestro hermano Wilber. ¿Cómo inspiró Dios a los 40 escritores de la Biblia? Porque fueron 40. Amén. La obra de Dios es multiforme. ¿Qué significa la palabra multiforme? Muchas formas, muchas maneras, que no podemos reducir a una sola forma. La misma escritura nos revela en Amós, capítulo 3, versículos 7 y 8, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Bendito el nombre de Cristo. Amén. Entonces, vamos a ver cómo Dios va inspirando a sus siervos para escribir la escritura. Algunas veces con voz audible, gloria al nombre del Señor, como le pasó a Jeremías y como le pasa al profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 7, versículo 1 al 7, Ezequiel 12, 21 al 28, anótelo usted. Una de las características del libro de Ezequiel es cómo Dios llama a Ezequiel. Hijo de hombre, profetiza. Y vino a mí palabra de Jehová diciéndome, hijo de hombre, habla. Amén. Entonces, Ezequiel oía la voz de Dios al igual que Jeremías. Oía la voz audible de Dios. Amén. Y todo lo que Jeremías y Ezequiel recibían de Dios, Dios, el Espíritu Santo, los impulsó a escribir todas esas cosas. Quizás ellos no lo sabían. Amén. Porque vamos a ver que los profetas, hay cosas que ellos, aunque recibían inspiración, no sabían de lo que estaban hablando. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios tenía ya en mente estos tiempos y que la palabra de Dios esté en nuestras manos. Bendito el nombre del Señor. Por eso hay que darle gloria a Dios por su amor y su grande misericordia. En otras ocasiones, amén, audiblemente, pero en otras ocasiones, ordenando a escribir sus palabras en un libro, como a Jeremías o a Daniel. Jeremías 36, 2. Venga conmigo a Jeremías capítulo 36, versículo 2. Le dice Dios a Jeremías, toma un rollo de libro, porque esos tiempos se escribían en papiros, en rollos, y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Y aquí vemos la prueba de que por qué Jeremías escribió su libro, porque Dios se lo ordenó. Desde el día que te hablé, desde Jeremías 1 que leímos. Bendito el nombre del Señor, qué lindo es Dios. Qué linda es la palabra de Dios, hermano.
desde el día que te hablé, escribe todo lo que yo te dije. Escribe todo contra Israel, contra Judá y contra las naciones. ¿Por qué dice contra Israel y luego dice contra Judá? ¿No era lo mismo? ¿Quién me responde? ¿Por qué hace esa separación? Escribe contra Israel y contra Judá. Amén. Porque Israel fue el reino que primero fue llevado a la deportación y por el mismo problema, Judá también ha llevado ha corrido la misma suerte, esta vez con Babilonia. Porque eran dos reinos separados, ¿no? El reino del norte y el reino del sur. Amén. Y cada uno, aleluya, pues estaba bajo la condenación por su propio pecado. Y como dice nuestro hermano Wilber, uno fue llevado cautivo por los asirios y luego Judá fue llevado cautivo por los babilonios. Pero luego dice a las naciones, amén, gloria, porque hay profecías a las naciones que encontramos en el libro de Jeremías. Y todo eso Dios le dice, escribe en un libro, en un rollo, todo un rollo Jeremías. Entonces la inspiración que Dios le da a Jeremías viene también por un mandato de escribir. Dios le ordena a Jeremías escribir. Todo lo que Dios le habló, sopló en él. Qué maravillosa inspiración de Dios. Daniel 12, gloria al nombre de Jesús, libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4 al 9. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Cuál libro? El que estaba escribiendo. Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Amén. Yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Gloria al nombre del Señor. Amén. Y bueno, ahí sigue el libro. Pero ahí vemos cómo Dios le dice a Daniel, sella. O sea, no lo reveles. Daniel estaba escribiendo todo lo que Dios le daba. En un momento donde Dios le ordena a Daniel, no escribas esto, sella esto, porque esto es para más adelante. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Pero eso en el Antiguo Testamento. ¿Cómo fue la inspiración en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo impulsó, movió fenómenos, ¿ve? Llevó, trasladó, aleluya, a los escritores bíblicos a escribir por las necesidades del pueblo. En la epístola universal de Judas, versículo 3. Amén. Y ya hemos pasado la hora. Deme un tiempito más que... Bueno, este tema de la inspiración hay muchas cosas que hablar. Gloria al nombre de Jesús. Judas, versículo 3. Cristo vive. Yo espero que estemos captando, hermano. Estoy tratando de ser lo más explícito posible. Gloria al nombre de Jesús. Judas, versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas dice que había una gran solicitud. Había algo que lo impulsaba, que lo movía, que no le permitía estar tranquilo hasta que Judas no tuviera por necesario escribir esta carta. El Espíritu Santo impulsó a Judas a escribir esta preciosa epístola de defensa de la fe
contra las herejías y los engaños desde los días de los apóstoles hasta el día de hoy. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén, hermano. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Amén. Amén. También tenemos en 1 Corintios 7:1, por ejemplo, las cosas que me escribiste, dice Pablo. Amén. Entonces, había una necesidad, y aún en esa necesidad, el Espíritu Santo impulsa a los escritores bíblicos. ¿Cuál era la necesidad en Corintios? Corintios tenía muchos problemas. Y Pablo dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le fuera al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. Todo eso, hermano, vino por una necesidad. Y Dios, que conoce las necesidades, Dios inspira al apóstol Pablo a escribir acerca del matrimonio. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? La gloria a Dios porque Dios inspiró al apóstol Pablo a raíz de una necesidad de poder escribir. Pablo no sabía, y yo estoy seguro que Pablo no entendía de que lo que él estaba escribiendo a los corintios iba a quedar, hermano, para la posteridad dentro del canon de las escrituras. Alabado sea el nombre del Señor, pero Dios lo sabía. Entonces, otra manera que también Dios inspiró fue a través de las visiones, como a Juan en el libro de Apocalipsis. Amén, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dios le mostró, Dios le habló, Dios le dio visiones, y Juan escribía, porque Dios le mandó a escribir. Gloria al nombre del Señor. Y además, Dios le dice a Juan, bienaventurado el que lee, el que guarda, el que oye, el que guarda las palabras de esta profecía, hablando del Apocalipsis. Dios le mandó, Dios le ordenó a Juan a escribir también, gloria al nombre del Señor, el libro de Apocalipsis, inspirado por Dios, porque su autor es Dios. Entonces, cuando hablamos nosotros, ahora, algunos puntos que quiero aclarar rápidamente, son en estos términos. La inspiración, hemos visto que es la influencia del Espíritu Santo, ¿verdad? En la cual Él sopla sobre escritores santos, hombres santos, para escribir la Biblia. Pero a veces hemos confundido conceptos. Inspiración no es lo mismo que revelación, e inspiración y revelación no es lo mismo que iluminación. Son términos diferentes. Amén. Cuando hablamos de revelación, ya hemos visto la clase pasada, el acto de Dios por medio del cual revela, manifiesta lo que el hombre no podía hallar por sí mismo. Amén. Saca a la luz lo que está oculto. Eso es una revelación. El término iluminación, amén, es la influencia del Espíritu Santo común a todos los creyentes. Tú y yo podemos tener iluminación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Esa iluminación facilita la comprensión de las verdades divinas. ¿Podemos tener inspiración el día de hoy? Rápidamente, ¿quién me dice? ¿Sí o no? En ciertos aspectos, pero con respecto a la palabra, ya la inspiración está dada. No podemos tener inspiración. Inspiración de Dios, no podemos inspirarnos en el paisaje, podemos inspirarnos, pero son inspiraciones humanas. Podemos ser iluminados por el Espíritu Santo. Podemos ser iluminados, pero inspirados no. O sea, Dios no va a soplar sobre nosotros su palabra, porque ya está completa. Amén. Lo que podemos recibir y lo que debemos recibir y lo que todo cristiano debe buscar
Es la iluminación del Espíritu Santo, la luz, la guía del Espíritu Santo para comprender la palabra inspirada o la palabra revelada. Porque hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. El hombre espiritual percibe las cosas que son del espíritu. Por eso que el hombre carnal no puede entender las escrituras. El hombre que está en la carne, y cuando hablo que está en la carne, no piense usted solamente adulterio, fornicación, no, estar en la carne es estar bajo el mismo sistema de este mundo, afanado en las cosas de este mundo. Una persona que su prioridad es las cosas de este mundo está viviendo en la carne, en el cosmos, en el sistema de este mundo. Y por eso que no puede entender la escritura, no puede recibir iluminación del Espíritu Santo. Hay que buscar la iluminación porque eso nos facilita, nos guía. El Espíritu Santo nos enseña, nos abre las escrituras el día de hoy. Bendito el nombre de Jesús. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? No le dé pena de preguntar, ¿eh? Gloria al nombre de Cristo. Bueno, mientras seguimos, usted puede preguntar. Con respecto a en el caso, por ejemplo, de un profeta o los profetas que tengan un mensaje, por ejemplo, de la presencia de pecado en una congregación, ¿esto qué es? ¿Iluminación o revelación? Eso es revelación personal a través de los dones espirituales. Eso no tiene nada que ver con la revelación bíblica. Eso es la revelación de un asunto, ¿verdad? De un asunto, de un acto, de una persona. Eso es una revelación. ¿Por qué es una revelación? Porque se saca a la luz algo que está oculto. Por eso se llama revelación. Pero eso no tiene nada que ver ni con inspiración, ni con revelación en torno a la palabra de Dios, ni en torno a iluminación. Eso es una revelación muchas veces a través de los dones espirituales. A eso se le llama revelaciones personales. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, dentro de la palabra inspirada, hemos dicho nosotros que la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero no quiere decir que todas las palabras que usted encuentre allí, todos los dichos que usted encuentre allí, sea Dios quien los haya inspirado. Porque la Biblia, que es la verdad, registra mentiras. ¿Usted sabía eso? La Biblia, que es la palabra de Dios, la verdad, registra mentiras. Y esas mentiras, obviamente, no son inspiradas por Dios. Pero Dios inspira a hombres a registrar esas mentiras. Por ejemplo, las palabras de Satanás. ¿Quién puede decir que Dios inspiró a Satanás a hablar? Si la Biblia dice que Dios inspiró a hombres santos y Satanás de santo no tiene nada. Amén. Entonces, la primera mentira, y dicho sea de paso, el primer ataque a la palabra de Dios lo hace Satanás en el huerto del Edén. Con que Dios os ha dicho, con que Dios habló, con que Dios ataca la palabra, ¿ve? Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo fruto del árbol, de los árboles del huerto. Y Eva dijo, sí, podemos comer de todo, pero menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que comamos vamos a morir. Y Satanás le dice, no moriréis. Dios no inspiró para nada a Satanás a hablar. Sin embargo, Dios inspiró a Moisés a registrar lo que Satanás dijo, la mentira que Satanás dijo. A eso se le llama registro inspirado.
Hay también palabras de hombres impíos, como Nabucodonosor, como Belsasar, amén, como Poncio Pilato, palabras que encontramos en la Biblia que no son inspiradas, obviamente, sino que Dios inspiró al escritor de la Biblia a registrar tales palabras. Bendito el nombre del Señor. No sé si me dejé entender. Amén. Por ejemplo, Amén. amén, qué bueno, me gozo que podamos entonces, que me pueda explicar, porque a veces es un poquito difícil esto, ¿no? Hay palabras, por ejemplo, que dice Nabucodonosor o que dice Faraón, que no, obviamente, no son, ellos no fueron inspirados por Dios para hablar. Pero ¿por qué están en la Biblia? Porque Dios inspira a los escritores bíblicos a registrar tales palabras. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mira, aquí vemos una comparación rápidamente para que veamos alguna diferencia entre la revelación y la inspiración. Amén. En la revelación, Dios habla al profeta. Dios le revela al profeta. Amén. Gloria al nombre del Señor. En la inspiración, Dios puede hablar al profeta, pero Dios también habla por el profeta. O sea, lo que Jeremías dice no es su palabra, sino es palabra de Dios. Amén. O sea, Jeremías recibe revelación y recibe inspiración también. Pero hay cosas que hay profetas que solo han recibido revelación y no inspiración. Yo le pregunto, ¿cuántos libros escribió el profeta Elías? ¿Quién me lo dice? ¿Cuántos libros escribió el profeta Elías? Lamentaciones, pastor. No, Lamentaciones lo escribe Jeremías. Lamentaciones de Jeremías. Ninguno. Ninguno. Elías no escribe ningún libro. ¿Qué quiere decir? Que Elías no tuvo, no recibió, ¿qué? La inspiración Revelación. ¿cómo es? Que Elías no recibió, ¿qué? No recibió Inspiración. con inspiración de Dios, sí. Elías no recibió inspiración, porque la inspiración se trata de la escritura, de traer la palabra de Dios escrita. Elías no escribió ningún libro, por lo tanto, él no recibió la inspiración para escribir, pero él sí recibió revelación, porque Dios le habló, levántate, Elías, y ve donde Acab, y dile, no lloverá por palabras mías por 3 años y medio. Amén. Entonces, hay que saber distinguir la revelación. En la revelación, Dios habla al profeta como Elías. En la inspiración, Dios habla por el profeta. También habla el profeta y habla por el profeta. En la revelación, Dios habla y el profeta oye. Como dice 1 Samuel 3:10. Amén. Usted lo va a poner, lo va a leer en su casa. Pero en la inspiración, el profeta habla y la gente oye. Cuando Isaías escribe su libro, aleluya, lo podemos ver. En la revelación, el profeta es recipiente de la revelación. Es el vaso que se llena cuando Dios habla. En la inspiración, el profeta es el vehículo, es el medio, el que escribe cuando recibe el soplo de Dios. Entonces, hay diferencias, aunque muy finas, pero hay diferencias entre ambas
entre ambas palabras, entre ambos conceptos. Gloria al Señor. En la iluminación, por ejemplo, y la inspiración, acá hay una diferencia ya más amplia. La iluminación es gradual. No es que vamos a entender la Biblia de golpe, toda la Biblia, sino que el Señor, a la medida que vayamos creciendo en la fe, Dios va a ir iluminándonos, ¿verdad? Y entendiendo, vamos a ir entendiendo más cosas de la Escritura. Esa es la iluminación. La inspiración es completa. Dios la da de golpe. Dios revela su palabra y el escritor escribía. Amén. En la iluminación, les dije que la iluminación está al alcance de todos los creyentes, para ti, para mí, para todos. Porque el propósito de Dios es que entendamos su palabra. Pero la inspiración solo fue para los profetas y los apóstoles de la antigüedad, no para los que hoy se hacen llamar profetas y apóstoles. Efesios capítulo 2, versículo 20, si no estoy mal, dice: edificaos en el fundamento de los profetas y los apóstoles, que es la palabra de Dios. Ellos recibieron la inspiración para escribir la palabra de Dios, cosa que nadie más puede recibirla hoy, pero sí podemos recibir iluminación. Amén. Algunos escritores sagrados la recibieron, como Pablo. Pablo recibe la inspiración, pero también recibe la iluminación. Quiere decir que Pablo, a la vez que escribía bajo el soplo de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, él recibía la iluminación de lo que escribía. Y por eso que él habla acerca de la justificación de la gracia, y él es el perito arquitecto de la doctrina cristiana. Pero no todos los escritores bíblicos recibieron iluminación. Por eso empezamos leyendo Primera de Pedro, y volvamos a leer para entender esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. A su nombre sea la gloria. Todos estamos hablando de la inspiración, así que quizás le pueda parecer mucha información, pero estamos hablando de un mismo tema. ¿Ven? Dice Primera de Pedro 1:10, los profetas, ojo, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Qué es lo que recibieron? Inspiración. Amén. Los que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, buscaron, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Por qué la buscaron? Porque no habían recibido iluminación. Dios lo reservó. Dios lo ocultó ante sus ojos. Y muchos de ellos, aún siendo inspirados a escribir la escritura, no entendían, no comprendían, porque Dios así lo quiso. Escudriñando, dice, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. A su nombre, gloria. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos buscaban, indagaban cuándo iba a ser, en qué momento Dios iba a manifestar la salvación a través del Mesías. Aún recibiendo inspiración como Isaías, hablando del siervo sufriente, Isaías 53. Pero seguramente Isaías no entendía cuándo iba a pasar esto, de quién se hablaba esto, en qué momento iba a suceder esto. Bendito el nombre del Señor. A estos, versículo 12, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas. Antes no fueron anunciadas, antes fueron reveladas, pero anunciadas, aleluya, fueron
en el tiempo de Cristo, por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. El misterio oculto que Pablo dice que les fue revelado, muchos de los autores de la escritura del Antiguo Testamento no lo vieron, no lo entendieron, indagaban, lo buscaban. Buenos tiempos, amén, donde todo estaba preparado, que Dios envió a su Hijo y Dios se les reveló a aquellos, gloria al nombre del Señor, aleluya, que Dios ya los conocía de antemano. Por eso que cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién dicen la gente que yo soy? Unos Elías, otros Jeremías, el profeta. ¿Quién dicen vosotros que yo soy? Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive. Vamos a dejarlo allí. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Terminamos aquí con la inspiración para que la próxima semana hablemos de la autoridad de la Biblia. Porque la Biblia entonces es nuestra autoridad, nuestra regla infalible de fe y conducta. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando hablamos de la inspiración, según los teólogos, hay tres clases de inspiración o se pueden dividir la inspiración en tres puntos. La divina, inspirada por Dios y no por los hombres, que la inspiración es verbal, abarca las palabras y no tan solo los pensamientos de los escritores, y que la inspiración es plenaria. Todas las palabras y todas las partes de la Biblia son igualmente inspiradas. No hay nada en la escritura que no sea dada por Dios. Desde Génesis 1, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Amén, gloria al nombre del Señor, aleluya, hasta el último versículo de la Biblia que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, gloria al nombre del Señor, versículo 21. Todo eso es palabra de Dios. Amén. Todo eso es palabra de Dios. ¿Alguna pregunta? Pastor, perdón, amén. Yo solo quería, ¿qué significa plenaria? Plenitud, algo completo. Algo así, plenitud. Amén. Bueno, no estaba segura, amén. Algo completo. Todas las palabras, todas las palabras de Dios. Amén. Aleluya, son igualmente inspiradas. Amén. No hay algo que sea más inspirado que otro. Amén. Sino que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Voy a dejar de grabar para, si hay alguien más que tiene alguna pregunta, gloria al nombre de Cristo, la pueda hacer. Vamos a detener la grabación. Bendito el nombre del Señor. Amén. Deme un momento.